Ya. Habíamos quedado las notificaciones. Y estamos viendo la obligatoriedad, ¿cierto? Aquí está, ya. Adelante. Un momento. Adelante. Ya. Quedamos entonces en que estábamos revisando las notificaciones. Estuvimos viendo la primera de ellas que dice relación con la notificación personal en persona. Vimos los casos en que podía realizarse esta gestión. Y quedamos en los primeros 3 casos en que debe notificarse personalmente. La primera, dijimos nosotros, cuando es la primera notificación a las partes en un proceso. En general, además, dijimos que era a través de la resolución que resolvía o proveía la demanda, en general, puesto que si esta era la primera actuación del juicio, esta se notificaba personalmente. Si se iniciaba por medida prejudicial, lo que se notifica personalmente es la medida prejudicial. La demanda. ¿Por qué? Porque lo que manda, ¿sí? Aló, profesor, no se escucha. Recording in progress.
Muchas gracias. Ya, ahora sí. Con retraso, pero vamos a empezar. Ya. Como les había mencionado, la primera gestión en una notificación personal, o sea, en un juicio, tiene que ser notificado personalmente. La regla general o la normalidad es que sea la demanda. Pero cuando les pregunten cuándo o qué casos es preciso notificar, por eso que los vaya mal, ¿eh? ¿Cuándo es preciso notificar personalmente y en persona? Cuando es la primera gestión del juicio, sea demanda, sea medida prejudicial. Segundo caso, cuando la ley lo establece para la validez de ciertos actos o contratos. Les dije que ustedes lo van a ver cuando vean en derecho civil el contrato de cesión de créditos nominativos, en cuyo caso hay que notificar personalmente al cesionario respecto de la práctica de esta notificación. Tercero, cuando, lo dijimos en la clase anterior, cuando sea preciso notificar el cumplimiento incidental a un tercero. Dijimos nosotros que, regla general, el cumplimiento de una sentencia tenía que ser notificada por cédula a la contraparte. Pero respecto a un tercero que no fue parte en un juicio, es preciso que se le notifique personalmente. Cuarto caso, determinadas resoluciones donde existe la opción de notificar por cédula, pero se puede notificar personalmente. ¿Por qué? Porque nosotros aquí aplicamos el principio que, dado que la notificación personal es la más completa, puede suplir cualquier caso en que la ley diga que tiene que notificarse por cédula. Por lo tanto, cuando la ley dice debe notificarse por cédula, si ustedes lo notifican personalmente, eso no invalida la resolución. ¿Por qué? Porque la notificación más perfecta es la personal. Y como es más perfecta que la notificación por cédula, que veremos a continuación, no invalida el acto. Y finalmente, cuando así lo ordene el tribunal. Esa es la más fácil de recordar. ¿Eh? Ya. Vamos a ver ahora una forma de notificación que está muy relacionada con la notificación personal, que es la notificación personal subsidiaria del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil. En este caso, es personal porque se le entrega al notificado, pero no en persona. Se deja a disposición de este notificado la resolución y el escrito sobre el cual recae esta resolución. Es una especie de ficción de la notificación personal. ¿Por qué? Porque en la práctica se le va a dejar en el lugar donde trabaja o se le va a dejar en el lugar donde tiene su residencia o pernocta, y cuando se acerque este notificado a ese lugar, va a tomar conocimiento de la resolución. ¿Mm? ¿Qué etapas van a ocurrir con esta notificación? A diferencia de la notificación personal, donde el receptor concurría al lugar libre acceso público, en la residencia o morada, donde trabajaba, donde era un lugar de acceso público que se lo permitiera el encargado respectivo, etcétera, se entregaba materialmente la cédula de la notificación, que es la resolución que se quiere notificar y el escrito sobre el cual recae, se le entrega en la mano al notificado. Esa es la notificación personal. En este caso, el receptor va a ir con esto y va a constatar que el demandado no se encuentra o el notificado no se encuentra. Pero además, en esta búsqueda, que son dos, va a tener que certificar dos cosas. Primero, que el demandado no se encuentra, y segundo, que esa es su morada o el lugar donde habitualmente ejerce sus funciones. Y que está en el lugar del juicio. Eso lo tiene que acreditar el receptor. ¿Cómo lo va a acreditar? Se lo va a preguntar a la gente que está ahí al lado. Va a golpear, adelante, va a golpear y va a salir la vecina o el vecino y le va a preguntar, oiga, aquí al lado, ¿vive Juan Pérez? Sí, vive Juan Pérez. Y usted sabe si no está porque él se va temprano y vuelve en la noche. Y usted sabe si está aquí en Chile o salió del país. No, está aquí. Entonces, eso lo va a certificar el ministro de Defensa, que habiendo sido
La certificación está acá. Apenas se ve. Dice, certifico que habiendo concurrido el día 21 de marzo del 2022, a domicilio ubicado en calle tanto, con el objeto de notificar a Juan Pérez, no fue habido. No obstante, certifico que ese es su domicilio o residencia y que se encuentra en el lugar del juicio en atención a información entregada por una vecina que se excusa de identificar y de firmar. Después va a ir al otro día y va a otro certificado y va a decir que concurrí el día 23 de marzo, porque tiene que ser en 2 días distintos y horas distintas. Entonces, ayer el 21 fue a las 10 de la mañana, el 23 fue a las 5 de la tarde. Que a 23 de marzo de 2022, siendo las 17 horas, concurrí al domicilio tanto a fin de notificar personalmente a don Juan Pérez y no fue habido. Me consta que este es su domicilio o residencia y que se encuentra en el lugar del juicio por haber así informado la vecina del número 1527, quien se excusa de identificar y de firmar. Con esas búsquedas estampadas se realiza la notificación. ¿Por qué les digo que se realiza la notificación? Porque con anterioridad a la ley 21.394, esto era mucho más complicado. Gracias a la ley, ustedes tienen que estudiar menos eso, porque antes había mucho más pasos. Primero, el receptor tenía que ir estos 2 días y horas distintas a notificar y certificar que había concurrido, que no había sido habido el notificado, que ese era el lugar de residencia o morada y que se encontraba en el lugar del juicio. Luego enviaba este estampado al tribunal. Llegaba al tribunal y el que quería la notificación, generalmente el demandante, tenía que presentar un escrito. Solicita notificación por el 44 y el tribunal 2 o 3 días después resolvía y decía, ¿cómo se pide? Notifíquese por el 44. Una vez que el tribunal ordenaba la notificación por el 44, se encargaba al receptor. Y el receptor sacaba nuevamente el expediente y practicaba la notificación por el 44. Todo eso se eliminó, porque ahora basta con que el receptor certifique que fue 2 días y horas distintos a notificar y no fue habido, y que se encuentra en el lugar del juicio y que esa es su residencia morada, inmediatamente va a notificar por el 44. ¿Cómo se notifica por el 44? Se dice que se va a estampar o se va a dejar copia adosada a la puerta del domicilio o residencia o lugar donde ejerce sus funciones, de copia íntegra de la resolución que se quiere notificar y de la presentación sobre la que recae. Dice adosada. Nunca he visto que la adosen. Generalmente, ¿qué pasa en la práctica? Se tira por debajo de la puerta o se tira al antejardín o se deja en el buzón. Una vez que el receptor practica la notificación, tiene que certificarlo en el expediente o en la carpeta digital, que concurrí 2 días, ¿cierto? Y de conformidad al artículo 44, practiqué la notificación citada en dicha norma legal, dejando copia en el domicilio de calle tanto. Además, lo vamos a ver después, tiene que enviar una carta certificada al notificado, indicándole los datos de acertada comunicación, es decir, que se le envió una notificación, el rol de la causa, la carátula del expediente y el tribunal donde se lleva. ¿Para qué? Para que si es que la notificación se la come el perrito, ¿eh? Tenga conocimiento del hecho que se le notificó. ¿Estamos claros ahí, cierto? Más o menos ese es el procedimiento. Ahora lo vamos a ver más ordenadamente. 21.394. Ya, ahí está la notificación. Dijimos que concurre a la búsqueda, certifica y notifica. Se cumple entregando las copias que se refiere al artículo 40, copia íntegra de la resolución y de la presentación sobre la que recae, a cualquier persona adulta que se encuentre en la morada o lugar de trabajo. Muy poco habitual, pero lo pueden entregar al conserje. ¿Sí? La notificación, la certificación dice, dejé copia íntegra de la demanda y de su proveído a el conserje, quien se identificó como Manuel Martínez, quien se excusó de firmar.
Si es un edificio, se le puede entregar al portero encargado. Si no hay nadie o ningún adulto, puede ser que lo atendió un menor de edad, se cumple fijando un aviso, dice, en la puerta, y en la práctica se deja por debajo, ¿cierto? Ahora, para algunos esta notificación debe incluir la notificación de la solicitud antigua de notificación por el 44. ¿Por qué? Esto no se aplica en la actualidad. Antes, la discusión era, ¿bastaba notificar la demanda y su proveído? ¿O también era preciso notificar la demanda, su proveído, el escrito de notificación por el 44 y la resolución que concedía la notificación por el 44? En general, el receptor, para evitarse problemas, notificaba todo. En la práctica ahora ya no hay escrito de notificación por el 44 y no hay resolución que apruebe u ordene la notificación por el 44. Por lo tanto, basta con que se dejen las copias señaladas en este artículo 40. Luego que se practica, como les dije, la notificación entregándose a la persona adulta. Si no hay persona adulta, se adosa o se manda por debajo de la puerta o se deja en el buzón, etc. El receptor se encuentra obligado a realizar el aviso por carta certificada, la cual debe ejecutarse en el plazo de 2 días de realizada la diligencia. ¿Qué pasa si el receptor no envía esta carta certificada? La ley nos dice que la omisión de esta carta certificada no invalida la notificación, no hace responsable al receptor de los daños y perjuicios que ello causare, además de que va a verse expuesto a una sanción disciplinaria dispuesta por el tribunal respectivo. ¿Ah? ¿Por qué es importante este aviso? Más allá que lo exija la ley, es para dar mayor garantía al debido proceso. Esto es, no solo parte de la ficción de que se le dejó a una persona estas copias y que estas copias van a llegar supuestamente al destinatario que es el notificado, sino que también se le va a avisar que fue notificado para que en el caso que se pierdan estas copias, sepa por carta certificada que fue practicada una notificación a su respecto. Luego se realiza un acta donde se describe todo lo que les estoy señalando y se devuelve el expediente. El receptor tiene un para entregar el expediente una vez realizada esta diligencia, y si no lo hace, también va a verse expuesto a una sanción disciplinaria. Porque antes ocurría que se notificaba una demanda y el receptor se demoraba 20 días en devolver el expediente. Y el problema se generaba puesto que, dado que la tramitación era material, el soporte papel, no teníamos expediente al cual adjuntar la contestación de demanda. Recuerden que antes se presentaba el escrito en papel ante el secretario del tribunal o el funcionario del mesón y inmediatamente se ingresaba a despacho para que se dictara la resolución y se el escrito y la resolución al expediente. Esto quedaba como escrito suelto, y ese escrito suelto, hasta que apareciera el expediente, podía tardarse 1 mes, 2 meses, 6 meses, y no se incorporaba estas piezas a el expediente material. Por eso es que se le entregó, bajo sanción a este receptor, la obligación de entregar el expediente al tribunal una vez realizada esta diligencia. Esta misma norma se mantuvo ahora tratándose de la tramitación electrónica. ¿Por qué? Porque como yo les dije, el receptor, dado que tiene un permiso especial, puede bloquear el expediente de manera que lo tiene capturado para la dictación de otras resoluciones hasta que practique la notificación. Por lo tanto, si se demora el receptor en liberar la carpeta electrónica, puede afectar el normal desarrollo del proceso o del procedimiento en este caso, por lo cual también puede verse expuesta a una medida disciplinaria. Y ahí está la carta certificada. ¿Sí? En la práctica, antes se colocaba el certificado, le pegaba el comprobante de la carta certificada. Ustedes han enviado cartas certificadas, ¿no? Para el caso en que requieran enviar una carta certificada, correo o la empresa de correo determinada le va a entregar un voucher o un formulario que ustedes tienen que llenar con el nombre del remitente
el nombre del destinatario, eventualmente el peso del producto, de tal manera que esos datos den certificación que la carta fue enviada. Y si además usted la hacen con acuse recibo, les va a llegar después, sea informáticamente a través del seguimiento de la empresa de correo o a través de un certificado especial, que ese documento fue entregado o recepcionado por el destinatario. Acá basta con la remisión. ¿Ya? Esa es la notificación personal subsidiaria. Yo les dije, es personal pero no tanto. ¿Por qué? Porque se le entrega o se le deja a disposición del notificado, ¿no? Dado que no se pudo notificar personalmente. Ya. Notificación personal subsidiaria. Ahora vamos a ver la notificación por cédula. La notificación por cédula es aquella que se entrega en el domicilio del notificado. ¿Qué es lo que va a contener? Copia íntegra de la resolución y los datos para la acertada inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Porque ocupa un vocablo distinto a la notificación personal del 40. ¿Cierto? En el 40 dijimos copia íntegra de la resolución y copia íntegra de la presentación sobre la que recae. Acá no. Acá se tiene que entregar copia íntegra de la resolución y los datos para acertada inteligencia. ¿Por qué? Porque a diferencia de la primera, donde se le tenía que entregar en persona, en la mano al notificado, o dejarlo a disposición del domicilio, acá derechamente se tira en el antejardín, tira por debajo de la puerta o se deja en el buzón de la casa. Así se practica. Se deja ahí a disposición copia íntegra de la resolución. Caso paradigmático o caso de ejemplo. La resolución que recibe la causa prueba es una resolución donde se indican cuáles son los puntos de prueba sobre los que va a recaer la prueba que ha de rendirse en autos o en el expediente, ¿cierto? Esa resolución, dice la ley, debe notificarse por cédula. En la práctica, ¿qué es lo que se notifica? Copia íntegra de la resolución. ¿Cuáles son los datos para la acertada inteligencia? Tribunal, rol de la causa y carátula del expediente. Y eventualmente la materia. Esas 4 cosas son las que nos permiten una acertada inteligencia, puesto que si yo no tengo conocimiento de la existencia de este juicio y me notificaron por cédula, yo ya sé en qué tribunal está, yo sé cuál rol es, cómo está caratulado y más o menos de qué materia, por lo tanto yo puedo buscarlo en la oficina judicial virtual y saber de qué se trata el juicio. Por eso se llama de acertada inteligencia. No es necesario que se acredite o se acompañe el escrito de la parte por la cual solicita que se reciba la causa prueba. Solamente se notifica la resolución. Al igual que la sentencia también tiene que ser notificada por cédula a las partes. No se notifica el escrito por el cual le dice al tribunal se dicte fallo. Y el tribunal, como se pide, cítese a las partes de sentencia y después viene el fallo. Solamente se va a notificar la sentencia definitiva. Y la sentencia definitiva, arriba, como todas las resoluciones ahora, informáticamente, va el número del tribunal o la designación del tribunal, la carátula, el rol y la materia. ¿Sí? La cédula se llama cédula a lo que tiene que notificar. Nosotros hablamos de la cédula del 44. La cédula del 44 es el grupo de antecedentes que generalmente van corcheteados o unidos. Por eso se llama cédula. Esa cédula, tratándose del 44, va a contener resolución y escrito sobre el que recae. La cédula de la notificación por cédula va a llevar la resolución íntegra y los datos para la acertada inteligencia. Se le llama cédula porque en definitiva se prepara la cédula porque se le saca una fotocopia o se extrae una copia del Poder Judicial a través de la oficina judicial virtual. El receptor le coloca unos timbres y atrás, al final de la resolución, o atrás, si es que la resolución es más larga y tiene un reverso, ¿se sabe lo que es el anverso, la primera página, y el reverso la que está detrás? En este caso, cuando termina la resolución, el receptor estampa algo, dice
conforme notifico la fecha y el timbre del receptor. ¿Qué es importante la fecha de esa resolución? O sea, de la cédula que le entrega el notificado. Porque desde esa fecha se entiende practicada la notificación. Y si me notifican hoy, ¿cuándo empieza a correr el plazo? Mañana a las 0 horas, ¿cierto? Ya. Por eso es importante que el receptor estampe en la cédula que le entrega la fecha en que practicó la notificación. ¿Por qué? Porque además ustedes, al momento de apersonarse en el juicio o revisar el juicio en la oficina judicial virtual, la fecha que dice el registro de haberse efectuado la notificación tiene que coincidir con la cédula que ustedes tienen en su poder. Si no hay coincidencia en las fechas, la notificación es nula, ¿cierto? O anulable. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos fechas de inicio de plazo, tiene que haber una nomás. Y en este caso, ¿cuál valdrá? ¿La que se informó al tribunal o la que le entregaron a ustedes? La que más les convenga, no. Las que le notificaron a ustedes. De todas maneras, como ustedes van a oponer un incidente de nulidad, ya estamos casi en la hora. Como van a oponer un incidente de nulidad, si el tribunal acoge esta nulidad, va a darse por notificado, ¿no?, desde la fecha en que acoge esta nulidad. En otras palabras, si usted alega la nulidad, hay una notificación ficta, que vamos a ver después, que es para los casos en que se anula una notificación, se entiende notificada la resolución que se anuló desde la fecha del que se acogió la nulidad. Ejemplo, me notificaron el 10 de marzo, yo presenté nulidad el 11 de marzo de respecto a una resolución de 5 de febrero. Me fue mal notificada el 10 de marzo. El tribunal hoy, 24, si no me equivoco, 24 de marzo, acoge la nulidad. Al acoger la nulidad de la notificación, se entiende que la resolución del 5 de febrero fue notificada hoy, porque hoy día se acogió la nulidad. Por lo tanto, mañana empieza a correr el plazo. Esa es la mecánica. Ya. Notificación por cédula, entonces. Se entrega copia íntegra de la resolución y los datos para la aceptada inteligencia. Requisitos comunes, ya los vimos. Días hábiles, horas hábiles, funcionario competente receptor, solamente receptor. No puede notificar el secretario, a diferencia de la notificación personal. Tampoco puede notificar el secretario, tratándose de la notificación personal subsidiaria. Se deja constancia en el expediente y es autorizada por el ministro de Fe, que es el receptor. Requisitos propios. Lugar hábil. Solo el domicilio notificado. Yo le puse el demandado porque generalmente la primera cuando requisición. Es el domicilio del notificado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para ello existe una carga para los litigantes que en la primera actuación de apersonamiento del juicio deben indicar un domicilio y ahora un correo electrónico para efecto de notificación. Por lo tanto, todas las notificaciones por cédula que sean ordenadas en el juicio van a ser en el domicilio que fijaron en la primera actuación y que no modificaron. Por lo tanto, esta designación de domicilio va a quedar vigente por toda la duración del juicio, hasta que lo cambien. Si ustedes se cambian y no lo avisan al tribunal, le van a seguir notificando en el domicilio anterior y no van a poder anular las notificaciones. ¿Ya? Si no designan domicilio, pueden ser apercibidos a petición de parte de la contraria o del tribunal para que lo hagan dentro de un plazo. Si no lo hacen, el tribunal como sanción va a ordenar que se entiendan notificadas por cédula, bastando la inclusión de estas notificaciones en el estado diario. Que es una gran sanción porque yo voy a tener que estar viendo permanentemente el estado diario para saber si se ha dictado una resolución en mi contra que debería haberse notificado por cédula, pero como no fijé domicilio,
se me va a notificar por el estado diario. Entonces ahí vamos a ver que es un caso de sanción. Ya. Si el domicilio se encuentra fuera de los límites del lugar en que funciona el tribunal, si no fijaron domicilio, se le va a notificar por el estado diario, como les mencioné yo recién. Lugar hábil. Se aplica también en este caso el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil, que va a ser en el lugar que se designó en la primera actuación. Tanto la parte como los abogados patrocinantes y mandatarios también deben fijar un domicilio en la primera actuación. ¿Por qué? Les pregunto a ustedes, ¿por qué es preciso que el mandatario judicial a lo menos fije un domicilio? ¿Cuál es el papel del mandatario judicial? Ya, pues eso lo vimos el semestre pasado. ¿Ah? ¿Qué es lo que hace el mandatario judicial? ¿Cuál es su función? ¿Representa a quién? A la parte. Y al momento de la representación, ¿a quién hay que notificarle las cosas? ¿A la parte o al representante? Al mandatario o representante. Por lo tanto, tanto el mandante como el representante o mandatario debe fijar domicilio, porque una vez que se confiere patrocinio y mandato judicial, se le van a notificar todas las cosas al mandatario. Y por lo tanto, se le van a aplicar los mismos apercibimientos. Si no fija domicilio, se le va a notificar por el estado diario. Ya. Como les dije, además por la modificación de la ley 21.394, además deben fijar un correo electrónico para que sirva como forma de notificación expedito y eficaz. Eso es lo que dice la ley. Esto es lo que viene en una lámina y acá se nos usa. Requisito funcionario competente, dijimos, solo receptor, y en la forma en que prescribe la ley. ¿Cuál es la forma? Ya se los indiqué, entregando o dejando en el lugar, en el domicilio, copia íntegra de la resolución y los datos para su adecuada o acertada inteligencia. En el caso del correo electrónico, ¿eh? Se le va a notificar a través del centro de notificaciones y ese envío de correo electrónico va a quedar en la oficina judicial virtual. Y finalmente, los casos de nombramiento de peritos también fue modificado. Antes se notificaba por cédula, ahora, dado que los peritos están en una nómina de peritos respecto de cada una de las cortes de apelación del país, están los datos del perito y además tienen que indicar un correo electrónico. Y es a ese correo electrónico al cual el tribunal le va a notificar que ha sido designado perito, para que no sea necesario la práctica de la notificación por cédula. Todos estos avances generados por notificaciones por correo electrónico son precisamente una consecuencia de evitar las notificaciones por cédula material. ¿Por qué? Porque en tiempo de pandemia tuvimos un retraso absoluto en las notificaciones por el tema de restricción de movilidad, cuarentena, y además para evitar el contacto entre el receptor y los notificados. Precisamente por eso entonces se aprobó aquello que los profesores de Derecho Procesal hace mucho tiempo estábamos discutiendo, tratándose de la reforma procesal civil, que es la inclusión de los medios electrónicos de tramitación. ¿Sí? Sigue siendo notificación por cédula. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay tanta limitación de desplazamiento. Y la notificación por cédula, usted no tiene que contactarse con nadie. Usted va al domicilio y tira la carta por debajo. Nada más. La notificación personal ya hay un riesgo porque hay que entregarlo en persona. ¿Eh? O entregárselo a persona adulta, en el caso de notificación por el 44. Pero siempre existe esta notificación por cédula. Ahora vamos a ver, tratando de ser juicio ordinario, que las partes al momento en que soliciten, indiquen el correo electrónico, cuando sea necesario notificar por cédula, cualquiera de las partes puede solicitar que sean notificados por correo electrónico. Pero para cada caso, no es que se diga ahora que el correo electrónico va a reemplazarla por cédula, sino que en el caso en que sea necesario notificar por cédula, la parte
previo a notificar, puede pedir al tribunal la autorización para que se notifique por correo electrónico, que para ese efecto se pidió que se incorporara en la primera gestión. ¿Se entiende? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Ya, ¿sí? Seguramente no, son estos tres nomás. Lugar, funcionario y la formalidad. Ahora, les dije yo que la formalidad, la forma que prescribe la ley, eran la entrega en el domicilio de la cédula, y la segunda, de la constancia, ¿eh?, en el proceso, en la carpeta electrónica, ¿de qué? De haberse practicado la notificación. Y, como les dije ahí, además de dejarse constancia, los datos de aceptada inteligencia, el rol y la identificación completa del expediente. Por eso es que no se dice el escrito sobre el que recae, sino que basta con que a mano se coloquen incluso en la resolución los datos de la causa para que puedan tener aceptada inteligencia. Ya. ¿Dónde se practica? En la general, si el notificado es un tercero, en el lugar donde vive. Si es notificado a través de su mandatario judicial, ya no van a notificar a la parte, van a notificar al mandatario judicial. Por lo tanto, cuando sea preciso notificar por cédula, vamos a tener que distinguir si el notificado es un tercero, va a ser en el domicilio de ese tercero, pero si es una de las partes y que fijó un mandatario para su representación en el juicio, ha de notificarse al mandatario. Por lo tanto, si el receptor se equivoca y notifica a una de las partes, ¿qué va a pasar con la notificación? Es anulable, ¿cierto? Vamos a tener que acreditar en ese caso el perjuicio, porque dijimos que cuando nosotros pidamos la nulidad del tribunal, vamos a tener que acreditar perjuicio. Aquí el perjuicio es súper difícil de acreditar porque si me notificaron a mí como parte, a menos que yo esté fuera del país, yo llamo de inmediato a mi abogado y digo, oye, me notificaron. Entonces en este caso no habría perjuicio porque el apoderado tuvo casi inmediato el hecho de la notificación. Pero ¿qué pasa? Si el notificado, dado que tiene representante judicial, se va del país y esto llega después de 6 meses, el juicio puede que esté incluso terminado. En este caso vamos a pedir nulidad porque se le notificó a una persona que no debía ser notificado al mandatario, y esta persona se encontraba fuera del país y hay que hacerlo. Deben notificarse por cédula. ¿Qué es lo que debe notificarse por cédula de conformidad a la ley? Primero, la sentencia definitiva de primera o única instancia. ¿Por qué? Porque la sentencia de segunda instancia se notifica por el estado de ánimo. La sentencia que dicta la Corte de Apelaciones se notifican por el estado de ánimo. 2. La resolución que recibe la causa prueba, que también ya se las mencioné. 3. Aquellas resoluciones en que ordene la comparecencia personal de las partes. Por ejemplo, cuando los citen a una audiencia de conciliación y tengan que concurrir personalmente, sea materialmente o presencialmente al tribunal, o mediante plataforma Zoom. En ambos casos tiene que notificarse por cédula. ¿Por qué? Porque requiere comparecencia personal. O, por ejemplo, los testigos. La forma de notificar a los testigos para que concurran a declarar también es por cédula, porque se requiere la comparecencia personal de esta persona. También va a ser requerido la comparecencia personal tratándose de la absolución de posiciones. También lo conversamos en este pasado. La absolución de posiciones es la confesión provocada. Yo cito a la otra persona para que venga a declarar el juicio. Y yo, para poder traerlo al juicio, es preciso que se le notifique por cédula. ¿A quién se le va a notificar por cédula? ¿Al absolvente o al mandatario del absolvente? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Al mandatario del absolvente. ¿Por qué? Porque el absolvente yo dije que era la parte. Y si fijó mandatario, se notifica al mandatario. Y el mandatario tendrá que hacer las gestiones precisas para que concurra a su parte a declarar.
Cuarto caso, cuando la ley así lo declara. Aparte de estos casos generales, cuando la ley diga necesariamente tiene que notificar. Y finalmente, en los casos en que el tribunal también lo hace. La sentencia definitiva, como les dije, de segunda instancia se notifica por el Estado. Y ahí está una notificación posterior. Ustedes ven acá el nombre de la persona a quien se le está notificando, en este caso doña Irma Soto Rodríguez, la dirección, la Agustina 86 Santiago, está notificando al Consejo Fiscal de Estado. Notifica usted lo siguiente: Santiago, 15 de enero de 2019. Y después viene la resolución, la fotocopia de la resolución. Y abajo, acá, va la designación del nombre y firma del receptor. Entonces, yo con esto tengo certeza que esto se notificó el día 15 de marzo de 2019. Entonces, aquí está la resolución y arriba, y esta zona que está acá, tiene los datos de la acertada inteligencia. Entonces, se entrega la pura hoja. En este caso, se dejó en el buzón del consejo. Y se entiende lo que está. ¿Cómo queda el expediente? Así. Antes era cosido, ahí está no se ven las costuras, se tenía que coser al expediente. Y eso, dejémoslo claro. Próxima clase vamos a terminar la notificación. Vamos a terminar con la notificación por el Estado diario, notificación tácita y notificación fija. Eso ya mucho más rápido. Lo más complicado era la personal y la notificación fuerte. Pregunta. Dígame. No entiendo la pregunta. ¿Cómo se fija quién va a ser el mandatario antes de que una ley de notificación? No, que cuando usted es demandante, usted tiene que presentar o indicar en la demanda quién va a ser su mandatario. Dijimos que, de conformidad a la ley 18.120, la primera gestión en el juicio tiene que ser patrocinada por abogado habilitado y designar un mandatario judicial, ¿cierto? Entonces, usted es demandante, usted en el escrito de demanda va a designar un patrocinante y un mandatario. Entonces, a usted después, a su compañero, va a ser el demandado, lo van a notificar personalmente a él, porque él no tiene mandatario todavía. Y él, para personarse en el juicio, va a designar abogado patrocinante y mandatario judicial. Desde el momento en que él designa mandatario judicial, yo todo lo tengo que notificar a ella, que es su apoderado. Entonces, ¿cómo sé yo quién es el mandatario judicial o el patrocinante? Yo tengo que fijarme en la demanda y en la contestación. Y ojo, dijimos nosotros que durante el proceso puede ser revocado el patrocinio y el mandato, o puede ser renunciado el patrocinio y el mandato. Por lo tanto, tienen que ustedes ir revisando frecuentemente el expediente, de tal manera que observen si hay una modificación del mandatario. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que va a hacer el receptor? El receptor va a revisar el expediente o la carpeta electrónica de atrás para adelante. La notificación es hoy para revisar si ayer o antes de ayer y así hacia atrás, si hubo una modificación en los poderes. Y se va a quedar con la última modificación. Si en la última modificación se indica un domicilio, a ese hay que notificar, no al primero, porque ya fue modificado, ¿entiendes? Por eso es la fórmula de saber eso. O sea, ¿quién tengo que notificar? Es revisando la carpeta electrónica o el expediente de atrás hacia adelante. Cosa que el más actual es el vigente. ¿Estamos bien? Nos vemos entonces en la